Bien, pues buenas noches, bienvenidas a esta clase de micología. Clase de micología. Bien, como quizás ya sepan, la micología es la ciencia que se encarga del estudio, desarrollo, metabolismo e implicaciones ecológicas de los hongos. Y la micología médica es esa parte de la medicina que se encarga de el estudio de los hongos que producen enfermedades, especialmente en el ser humano. Esa es la micología médica. Ya estuvimos viendo algunas variedades de hongos comestibles, venenosos, psicodélicos y demás, sus implicaciones históricas y culturales, y algunas breves características de su configuración aparente, la taxonomía, la clasificación de los hongos. Si vemos, hay mucho detrás de la cultura de los hongos. Últimamente ya se está haciendo más común en redes el consejo de cultiva hongos. Cultiva hongos, hay unas ciertas variedades de hongos de la variedad champiñón, ¿sí? Hay algunos de sabor más dulce, como el hongo mantequilla, por ejemplo, cuyo cultivo es muy sencillo. Es sencillo el cultivo y solamente se requiere de unas cuantas semanas para que tengan el cuerpo suficiente y produzcan las setas. Las setas. Ya vimos que las setas, que son esos corpúsculos similares a sombrillas que observamos sobre el suelo, en realidad no es el cuerpo, es tan solo una manifestación externa del hongo que se encuentra bajo tierra y el sustrato. Como vamos a ver, el hongo se asocia íntimamente a otros, entrelazando toda su red somática, cuerpo, somática, al resto de hongos del entorno, a través de toda una red de canículas similares a raicillas microscópicas llamados micelio. El micelio es una expresión del propio hongo. Vamos a decir que si tomamos el micelio como un organismo, este puede cubrir todo un bosque, es decir, entre árbol y árbol, planta y planta, madriguera y madriguera. A ciertos centímetros del suelo se encuentra esta redecilla de hongo, cubriendo todo el suelo del bosque. Lo que implica, pues, que esta estructura del hongo va a estar literalmente filtrando toda la materia orgánica que cae al suelo para descomponerla, metabolizarla y devolver a la tierra, ¿qué? Nitrógeno. Y no solamente nitrógeno, sino también algunos otros elementos como minerales varios, no nada más nitrógeno. En realidad es un nitrato, porque el nitrógeno es gas y tiene que fijarse al suelo en forma de nitratos. Dicho nitrato debe de ser descompuesto por bacterias en otras plantas y formar el nitrógeno libre que va a la atmósfera. También devuelve algunas vitaminas. Vimos que, por ejemplo, el huitlacoche con H sintetiza vitamina B, la vitamina B, entonces también los champiñones. Así es que cuando estamos comiendo hongos de cualquier variedad, estamos teniendo acceso a una fuente nutritiva excepcional. Hay ciertas variedades de hongos que preparados de tal
forma no encuentre la diferencia entre la carne y el hongo en cuanto a la consistencia y el sabor, ¿verdad? Es difícil y sin embargo tiene gran calidad nutricia. No estoy diciendo que los hongos vayan a sustituir a la proteína animal, porque literalmente la proteína animal se requiere en el organismo humano, pero no nada más en el organismo, sino en el cerebro. Nosotros vemos a esos tipos o chicas que van al gimnasio y que dedican a cultivar su cuerpo con lo que es rutina de ejercicio con pesas, ¿verdad? Es decir, para lograr una forma corporal, muscular, tener cuerpo musculado. ¿Qué es lo que hacen estos chicos o chicas que se dedican a parte de lo que es producir un cuerpo musculado? La nutrición, ¿verdad? La nutrición. Y la nutrición, sobre todo con proteínas, les van a dar el combustible para formar el músculo. ¿Ok? Sin embargo, tienen que entender una cosa. Si ustedes pensaban que ese que va al gimnasio y hace las pesas y hace su ejercicio y demás, dicen, es necesario, es necesaria demasiada, quiero que sepas que un intelectual, alguien que piensa demasiado, alguien que está haciendo una sesión de estudio para un examen profesional, ¿sabías que consume más proteína que ese deportista? ¿Sí? Resulta que la proteína hizo que nuestro cerebro evolucionara. Los evolucionistas dicen, ¿en qué momento el cerebro humano alcanzó el tamaño que tenía y fue capaz de pensar como piensa? Desde que el ser humano se dedicó a comer proteína animal. Cada vez más hay individuos que dan su testimonio y dicen, haber sido vegano no me dejó nada bueno, ¿verdad? Hay una chica que viralizó las redes cuando dijo, me volví carnívora nuevamente, o sea, cuando un perro me mordió, ¿no? Una animalista. ¿Por qué? Dice, yo respetaba la vida, pero desde que el perro me mordió, empecé a volver a comer carne. Y uno dice, pues bueno, si te mordió un perro, ¿qué? ¿Vas a comer carne de perro? Pues yo no sé. Pero dijo, ya no voy a ser vegana porque no tiene sentido. Estaba ya resentida. Pero bueno, la proteína es importantísima, pues, para el desarrollo cerebral, ¿verdad? Entonces, los académicos deben de consumir más proteína que los deportistas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, porque el cerebro consume mucha proteína, además de glucosa y oxígeno, ¿ok? Bien, les recuerdo, chicas, y en el momento no estoy viendo aquí los chats, no voy a saber qué me escriben y qué preguntan. Van a tener que abrir su micrófono, preguntar y cerrar, por favor. Bien, clasificación. La clasificación básica de los hongos que surgió fue la empírica, es decir, en base a la experiencia, de acuerdo con el aspecto macroscópico que se presenta o divide los hongos en 4 grupos. ¿Qué es macroscópico? Que los ves a simple vista. Hongo macroscópico, ¿verdad? Que lo ves a simple vista, las setas. Las setas. Luego los mohos o hongos filamentosos. El moho más conocido es ese moho que vemos en las esquinas de las habitaciones cuando se filtra el agua, ¿verdad? Es un ejemplo de moho. Entonces, moho no es mojo,
ni las cosas están enmojecidas, ni el mojo, ¿verdad? Es mo. El mojojojo es un villano de las chicas superpoderosas, ¿ok? Es lo mismo, hongos filamentosos. ¿Y quién no ha tenido por ahí un preciado libro que un día se le moja, no se dio cuenta y con la humedad y la oscuridad se vuelven negras las hojas? Ahí está. El moho negro de los libros. Entonces, hongo macroscópico, que son las setas, los mohos, las levaduras y actinomicetos, también llamados tipos bacterias filamentosas, ¿sí? Actinomicetos. Estas son microorganismos que están entre la bacteria y el hongo. Dicho esta clasificación empírica, entonces debemos entender que la clasificación, esta como test aún conserva validez para reconocer a los hongos de forma trivial. Sin embargo, la taxonomía ya cambió, es decir, la forma de clasificarla. Su taxonomía ya cambió hace algunos años. Entonces ha sufrido modificaciones, propiedades características que se van descubriendo. La última clasificación de estas clasificaciones fueron en el 2015 aproximadamente. ¿Sí? Para cuando yo ingresé a la primera escuela mexicana de podología, todavía se hablaba de la clasificación microscópica como deuteromicetos, cosa que ya no se usa. Ahorita vamos a ver eso. Bien. Ok, características que se van descubriendo. Bajo el punto de vista macroscópico y microscópico, solamente hay dos tipos. Mohos, los mohos también denominados hifomicetos. Hifomicetos. En las primeras clases vimos que el hongo que crece sobre las tortillas es un hongo microscópico. Y hay varias especies multicolores en el hongo que crece en la tortilla. La variedad más simple y conocida es el fitomiceto. Entonces son fitomicetos, fitos planta, fitomiceto. ¿Sí? Todos estos hongos, pues, están catalogados aquí como los mohos y los hifomicetos, que dan colonias de hilillos microscópicos a manera de redes circulares cuando se ponen en el cultivo de laboratorio, ¿verdad? En el agar. Y globosas en caldo de cultivo. Las levaduras o blastomicetos. Entonces, puntualizo. Tenemos los macroscópicos y los microscópicos. ¿Sí? Los mohos, ¿sí? Que también son denominados hifomicetos. ¿Sí? Y blastomicetos. Hifomicetos y blastomicetos, los cuales forman colonias cremosas, similares a las bacterianas, es decir, ves puros manchitas redonditas en el sitio, sobre todo en los alimentos. Cuando los tocas te da la sensación de baba, de crema, ¿vale? De aquí surge una división sencilla de los hongos con base a las características de crecimiento. ¿Sí? La clasificación de los hongos, es decir, clase, familia, género y especie, ha presentado diversos cambios taxonómicos, es decir, de la clasificación. Actualmente se han reordenado y existen varias clasificaciones, la mayoría de ellas basadas
en ciertas propiedades de la forma, de la productividad, de su fisiología, pero sobre todo el análisis molecular. Las más representativas se ven aquí en el cuadro 2-3. ¿Sí? Tenemos, dicen, 2 tipos de taxonomía de los reinos, de los hongos. Reino fungi. ¿Sí? En el reino fungi. Tenemos el reino fungi. Y en el reino fungi vamos a tener todos estos que van a ser representativos de las diferentes familias de hongos en el planeta. El resto, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, protozoa, cromista, e igual fungi. ¿Sí? Bien. Esta es la división. Profe, Sí. ¿sí podría pegarnos ese archivo, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Entonces aquí tenemos el fungi Chytridiomycota, Zygomycota, Basidiomycota, Ascomycota, Pseudomycota, Oomycota, Hipotrimiocota, Plasmofarmicota, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, en el 2000, ¿qué fue? 2006 o algo así. Presenté un examen ahí para certificación en podología y una pregunta venía ahí, los hongos, y me acuerdo que puse toda esta clasificación, todavía me acuerdo de toda esta clasificación, me la sé de memoria, fíjate. ¿Sale? Entonces lo que bien se aprende nunca se olvida. Bien, clasificación. Continuamos con la clasificación. Esta obra, como base de la taxonomía de, ni modo, así es el apellido, Guarro y su equipo. Dicha clasificación de divisiones y clases se presentan ahora en el cuadro 2-4, ¿verdad? Acá está, ¿sí? Que ya tuvo algunos pequeños cambios. Sin embargo, cuando veas este documento vas a entender en qué consisten dichos cambios. En este cuadro solo se hace énfasis en el reino fungi, hongo, que algunos autores denominan también eumicota. ¿Qué significa eu? Bueno. Eumicota, los buenos micotes, ¿verdad? Eumicota. Debido a que ahí se incluyen los grupos de hongos de interés médico, la micología médica, incluso de esta división, pocas de las clases y subclases de interés, los más importantes, ascomicetos y zigomicetos. ¿Por qué ascomicetos y zigomicetos? Bien, en el eumicota están todos los hongos ahí, pero algunos microscópicos que no enferman al hombre. Pero tenemos otros de interés microscópicos como estos, que son considerados como variantes de otra clase, como los que tenemos acá, miren. ¿Sí? Los blastomicetos, solo algunos hongos patógenos son estudiados por las intoxicaciones que producen los micetos, pero actualmente muchos grupos de patógenos microscópicos han sido clasificados en diferentes familias pertenecientes en divisiones, por citar algunos ejemplos. Aquí está. Cryptococcus común, species, Cryptococcus. Si tú te vas al navegador, al Google, y pones ahí Cryptococcosis, van a ver que es una infección de Cryptococcus. Y vas a ver que esa enfermedad de criptococosis es diferente a cualquier otra enfermedad
de hongos en la piel superficial. Literalmente, estos hongos migran a través del cuerpo, pueden invadir pulmones, órganos, pero más frecuentemente zona linfática subcutánea. Tu piel se hincha y adquiere el aspecto de la cáscara de una tuna o una pitaya, así, criptas, ¿sí? Cryptococcus. Y luego Rhodotorula, Malassezia y Trichosporum, ¿vale? De las familias que en interés últimamente se sabe que producen enfermedades. Trichosporum, ¿sí? La tricosporiosis, por ejemplo. Entonces basta con que busques estos en internet para que te des cuenta la variedad de estos, ¿sí? En el pasado se tenía una división o filum, familia, denominado Deuteromicetos. Sí, yo me acuerdo cuando llegué a la escuela de podología y empezamos con las clases de derma y de micología, me acuerdo que hablamos de los deuteromicetos. Me acuerdo que me tocó esa presentación, hice una presentación ahí de como de 20 minutos y hablé de los deuteromicetos, por eso me acuerdo bien, que era el término que se utilizaba. Vean pues cómo, por ejemplo, los podólogos llegan a la escuela de podología en el 2017 y para el 2021 lo que vieron ahí en el primer semestre ya lo tienen que cambiar. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, a veces los chicos en la escuela de podología se espantan cuando les digo, chicos, primer semestre, bienvenidos. Cuando lleguen al final de su carrera, lo que aprendieron ya no les va a servir y se quedan así con los ojos abiertos. ¿De qué me está hablando? Ok, no todo. La base les permanece, pero los detalles van a tener que cambiarlos. En ese sentido ya no les va a servir. De ahí que hay que estarse actualizando constantemente. Para que se den una idea, yo como podólogo tengo que leer 2 o 3 artículos diarios, artículos de podología al día. Leo más. Sin embargo, según Freeman, a mí lo que me ayudó a aprender fue que desde el primer semestre tuve que tomar el lugar de explicar a los compañeros, es decir, cuando tú tratas de enseñar a alguien, analizas la información, una vez que la analizas y la cortas en bloques, es decir, como en tarjetitas, y tratas de explicársela a un niño en términos más simples, y lo haces frecuentemente y lo organizas de esa manera, ¿sabes qué? Ya no se te va a olvidar. Es decir, la técnica más simple, sencilla y efectiva de que aprendas lo que estás leyendo aquí es eso. Ve, analiza, corta y trata de explicárselo a alguien lo más simple posible. Entonces, cuando lo lees y hablas y explicas y lo desmenuzas, tu cerebro lo capta y ya no se olvida. Esa es la técnica Freeman, así de simple. ¿Sale? Entonces, háganlo así, por eso les digo. De momento, quizás lo más importante que tengas que entender aquí es esta clasificación básica. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Los mohos, los hifomicetos y los blastomicetos. Una vez que entiendas eso, trata de explicarlo y luego pasas a estos. Busca, trata de analizarlo y luego trata de explicarlo, ¿verdad? Pero ¿cómo, profesor, algo tan difícil? ¿Cómo lo voy a explicar? Bien. La clase última, recuerdan que estuvimos hablando, ¿cuál fue la última clase que tocamos en pedicura? En la clase de pedicura profesional, ¿se acuerdan? ¿Hay alguien presente aquí de la clase de pedicura profesional? A ver, déjenme ver, no estoy viendo el chat.
Ok, ¿me escuchan las demás, chicas? ¿Me escuchan las demás? ¿Alguien que abra su micrófono y me diga, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, aquí hay una compañera suya, no sé quién es, por eso para mí es importante que escriban su nombre, no sé quién es Guess, este invitado. GU dice que no escucha nada. Tal vez GU sales y antes de entrar hay una sesión donde dice allí iniciar sesión, no como invitado, sino con tu cuenta y ahí pones tu nombre, no como invitado. Y al volver a entrar puede que ya tu micrófono funcione, ¿ok? Bien, chicas, entonces ninguno de ustedes estuvo presente en la última clase de pedicura profesional, No, profe. ¿no? Ok. Bien, ahí les expliqué acerca de la configuración de la epidermis. Entonces, la epidermis tiene 5 capas, desde dentro hacia afuera: estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato córneo. Tenía que explicar varias características. ¿Cómo se los expliqué? Les dije, hagan de cuenta que el queratinocito, que es la célula de la epidermis que produce queratina, se llama Kevin. Ese Kevin va al kinder, bueno, cuando nace es chiquito, redondito, bonito, rechoncho. Ese es el estrato basal. Crece y ¿qué le hacen a Kevin? Le cortan el pelo como cholito, todo parado. Ese es el estrato espinoso. Kevin sigue creciendo, llega a la secundaria y le salen espinillas en la cara, granos. Ese es el estrato granuloso. Kevin crece, se le quita lo feo y todas las chicas lo persiguen en la prepa. Luce mucho Kevin, ya es un galán. Ese es el estrato lúcido. Y al último se vuelve un viejo seco y flaco. Ese es el estrato córneo. Cada una de esas etapas de Kevin es un queratinocito con diferentes características. Y si ustedes analizan, son las mismas que corre la vida del queratinocito, que dura 28 días. Si ves la línea de vida de Kevin, es el mismo que el queratinocito en 28 días, que nace, se reproduce y muere. Ahí está, algo tan complicado, se los acabo de explicar simple, ¿verdad? Ese es el método en que ustedes tienen que desmenuzar los temas y tratarlos de explicar. ¿Se entendió eso que les acabo de decir? ¿Se entendió? Ok. Nada más con que una que levante la manita o algo para darme cuenta si me están escuchando. Ok, gracias, Luz María. Bien, volvemos entonces. Volvemos a lo que estábamos ahí. Entonces, dijimos en el pasado, llamamos deuteromicetos, fungi imperfecti, los honguitos imperfectos. ¿Dónde se consideraba la mayoría de los hongos de interés patógeno? Ahí estaban prácticamente todos en los deuteromicetos. Esta división ya no existe. Y los hongos que la integraban prácticamente quedan incluidos dentro de las divisiones de las clases citadas. Este cambio ocurre porque antes, al clasificar un hongo, solo se tomaba en cuenta su forma, ¿no? La morfología, su forma de reproducción, cómo se reproducía, mientras que ahora le da más importancia a su posición filogenética, pero emparentado, ¿por qué? Por la biología molecular, es decir, la secuencia de los ácidos nucleicos. Los hongos tienen en su interior organelos, como toda célula,
microscópica, mitocondrial, mitocondrias. Ahí viene un ADN. Ese ADN lo revisan y ese es el registro de vida. ¿Y sabes qué? Un hongo que no tiene morfológicamente nada que ver, por ejemplo, con un criptococo, cuando lo analizan molecularmente, resulta que antes estaba en el Trichosporum y ahora lo pasan al criptococo. Nos equivocamos, perdón. Pensamos que este era Trichosporum, pero no, es criptococo y lo devuelven al criptococo o lo mandan para allá. O sea que es más exacto la técnica de análisis molecular, ¿se fijan? Así, en la actualidad, al grupo de Deuteromicetos o Deuteromicetes se les considera como hongos mitospóricos, es decir, que llevan a cabo la mitosis. La mitosis es la bipartición celular, ¿sí? Entonces aquí tenemos el recuadro 2-4, vean. Tenemos el reino, diferentes reinos, protozoa, ¿verdad? Protozoa, que vienen los protozoarios, los dinoflagelados, por ejemplo, donde van las amebas, etcétera. Los cromistas y los fungis eumicotas. Los hongos como tal. ¿Y cuáles tenemos? Todos estos, mira. Cigo, trico, basidio, telio, usto, lóculo, plecto, piri, asco, micetos todos. ¿Ya? Ahí están, entonces, fíjense. ¿De acuerdo? Esa es la clasificación, pues, más nueva, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sigue diciendo, así pues, llamado también algunos autores anamórficos, lo que significa que solo se reproducen en formas asexuadas o por mitosis. Hibbett, líder de un gran grupo de investigadores en el 2007, fíjense, fue para el año en que estuve ahí en la Escuela de Podología, en el 2007, propuso una nueva clasificación de alto nivel filogenético basada en formas de reproducción sexuada y asexuada. Morfología y diversos estudios de biología molecular. Esta propuesta es muy diferente a lo antes descrito, en cuyo el reino, subreino y 7 divisiones de aquí, pues se derivan, fíjense, según las clasificaciones más modernas, como están en el 2007, 2008, los tenemos aquí. 35 clases, 12 subclases y 129 órdenes, ¿verdad? Así como las órdenes monásticas, ¿no? ¿Cuántas órdenes monásticas conoce? Los franciscanos, los javerianos, las carmelitas, etcétera. ¿Ah? Entonces sí hay varias órdenes. Entonces tenemos 35 clases, 12 subclases y 129 órdenes. Sin duda, el mayor impacto de esta clasificación dentro de la micología médica es la desaparición de esta división, zigomicota. Anteriormente, en la clasificación zigomicota estaban la mayoría de los hongos patógenos, ya no, ya desapareció la zigomicota, la cual ahora queda comprendida dentro del glomeromicota. Glomeromicota. Y quedan solo el subfilum mucuromicota. Así es, entonces, el mayor impacto, pues, de todos estos 129 microorganismos, hongos, ya los tenemos aquí en el subfilo mucuro y glomeromicota. La forma de nombrar los grupos y procedimientos han sido cambiada lentamente.
ha sido extendido el problema que continúa en la denominación de formas de reproducción de diferentes formas, porque mientras más le buscan, más se dan cuenta que pueden variar sus formas de reproducción, los hongos. Por otro lado, este grupo considera a Microsporidia como una división más, la cual se halla compuesta de microorganismos, eucariontes intracelulares, por lo general, parásitos de animales humanos cuando están inmunosuprimidos como el SIDA. La más importante es la encefalitosón intestinales. ¿Vale? Quiere decir entonces que toda esta clasificación de hongos se reduce ahora a estos clasificación fungi 2007-2005. Aquí está. Aquí está. Esta es la más actualizada. ¿Va? Filo, división, subreino y filum. Aquí la tenemos. Bien, ahora, estructura somática. ¿Qué significa somática? Lo que le confiere el cuerpo. Habíamos dicho que ese hongo que vemos en forma de sombrillita encima del suelo y que lo disfrutamos comiéndolo, ese no es completamente el hongo. Habíamos dicho que es el fruto del hongo. Es el fruto del hongo. Lo que no se ve, ese es el cuerpo somático, la estructura somática, que en unión con el resto de los cuerpos adyacentes, vecinos, se llama micelio. Micelio. ¿De acuerdo? Entonces, pues, vamos a ver en qué se refiere estas estructuras somáticas. La mayoría de los hongos, tanto macroscópicos, los champiñones que nos los comemos en la hamburguesa, como microscópicos, como los que están en la uña y producen onicomicosis, tienen una estructura filamentosa, como si fuera redecillas de pelillos, estructuras filamentosas llamadas hifas. Y aquí las tenemos, las hifas. ¿Ya? Véanlas. Grupo A, grupo B, grupo A, hifas verdaderas. Hifas verdaderas, miren, literalmente es una manguerita y cada porción tiene una pequeña división con mitocondrias en cada una. Las pseudohifas en realidad son estructuras circulares que se agrega una a otra. Ejemplo, ¿conocen la longaniza o la chistorra? Longaniza o chistorra, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una chistorra y un chorizo, por ejemplo? El chorizo tradicional, no la longaniza, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Así nada más aparentemente a vista. El chorizo está dividido por pequeñas fracciones que parecen como pequeños ovalitos y Exacto. la longaniza es alargada, es Así lisa. es, así es. Entonces imagínate que vas a la carnicería y te dicen, aquí le vendo chorizo y está dividido en pequeñas porciones, la división es septados, pero viene unido. Si te fijas, tienes hasta que cortarlo con el cuchillo porque viene unido, ¿no? Ahora imagínate que un día te venden ese chorizo, pero en realidad son bolitas
independientes y entre bola y bola le ponen pegamento. Te va a decir, ¿qué onda con esto? ¿Es un pseudo chorizo? Algo así pasa aquí con las hifas y con las pseudo hifas. Ahí está. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Clasificación de las hifas o micelio. Habíamos dicho que el micelio, por ejemplo, en los bosques se puede extender por hectáreas, lo que significa que el micelio, parte del hongo, es el organismo viviente más grande del planeta. Los hongos, los micelios más grandes que se han encontrado están en los bosques de China y Rusia, que han encontrado micelios que literalmente pueden abarcar hasta 1000 kilómetros cuadrados. Imagínate lo que es la mitad del, del territorio de más o menos tu estado, imagínate. No sé qué estado, me parece que Monterrey es lo que mide, ¿no? Imagínate el tamaño de esos micelios. Las hifas se dividen en los siguientes grupos por su origen. Vimos la fotografía arriba. Hifas verdaderas y pseudohifas. Las hifas verdaderas son propias de los hongos mohos filamentosos y se forman a partir de germinación de una pequeña porción del hongo, llamado conidio o espora. Conidio o espora. ¿Ah? Las pseudohifas, características de cuáles? De las levaduras, como la levadura de cerveza, como la Saccharomyces cerevisiae, la que produce la cerveza, como la cándida, la que produce candidiasis. Esa es la diferencia. Estas levaduriformes se asocian así, pero no son hifas verdaderas, porque hasta su forma de reproducción es diferente. Estas no se desprenden de una célula madre, ¿sí? Y tiempo después sufren elongaciones hasta dar origen a una estructura similar a la hifa verdadera, imitación, la cual forma por lo regular cuando en el medio nutricional es pobre, por ejemplo, lo que les acaba de decir, Candida albicans. Candida albicans, ese es un ejemplo, por eso en el microscopio se encuentran cadenillas así como el estafilococo, ¿ah? ¿Sí? Bueno, como el estreptococo, formando hilillas. ¿Sí? Luego dice, por su función, por la función, micelio vegetativo, micelio reproductivo, como tal, micelio vegetativo se encarga de absorber y transformar los nutrientes. Por ejemplo, en un medio de cultivo, este micelio es el que penetra a través del agar. El agar no es otra cosa más que caldo de pollo filtrado, hervido y mezclado con otros nutrientes en el agar. Las setas también poseen este tipo de estructuras que se introducen en la tierra, más abajo, en la profundidad, con el propósito de imitar las raíces de las plantas. Algunos autores dividen el micelio vegetativo, a su vez, en el que está adyacente al sustrato y el micelio sumergido, es decir, el que está por encimita y el que está a la profundidad. ¿Sale? Ese es el vegetativo. Y el reproductivo se encarga de soportar las estructuras que van a dar origen a los hijos. Es decir, desprendimiento de los conidios o esporas. ¿De acuerdo? Luego, por su morfología, la forma. Filamentoso. Unicelular. ¿Sí? Filamentoso.
o multicelular, propio de los hongos MOS. Forman largas cadenas que no tienen fin en el microscopio. Unicelular, esto es propio de ¿cuáles? De los levaduriformes. Por eso la levadura de cerveza, cuando la ves al microscopio, se ve como una pelotita, y varias especies de la cándida, como la tropicalis, la ferox, las Saccharomyces y la albicans, se ven como bolitas. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces ya, aquí. Por su origen, verdaderas sí, y pseudohifas, por su función, sirven para comer o sirven para reproducirse. Por su forma, la filamentosa y la unicelular. No está difícil la clasificación, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el ejemplo. A, micelio, macrosifonado y alino cenótico, ¿verdad? En el A. Significa que se ve como una sola manguerilla llena de ribosomas de organelos, así se ve en el microscopio. En cambio, el B, micelio macrosifonado y alino tabicado. Tabique. Tabicado. Esas pequeñas porciones de ladrillo que los pegas uno con otro para formar una hilera, pues son los tabiques, ¿no? Ahí está, tabicado. Vean, acá no y acá sí. Esa es la diferencia de estos tipos, ¿verdad? ¿Sí? El micelio macrosifonado cenótico continuo. El micelio tabicado. El micelio macrosifonado también, pero pigmentado, tabicado. Quiere decir que al microscopio se parece más oscuro. Y por último, el D, macrosifonado. Ahí está, como si fuera una borla de pelo, ¿verdad? ¿Sale? Vean aquí la imagen. Formación de hifa verdadera. Ahí está. Las hifas verdaderas aquí se observan. ¿Sí? Tienen las mismas características de lo que es la verdad. Aquí sí tienen que ponerle eosinofilia. Bueno, eosinina, pigmento rojo. Y esta es una formación de pseudohifas, miren. Son bolitas pegadas unas con otras. ¿De acuerdo? Miren. Y acá, las tabicadas pigmentadas, vean cómo se ve la pared oscura. Toda la pared oscura, por eso le llaman pigmentada. ¿Sale? Y aquí tenemos la última, la C. Vean, la redecilla de cabellitos, ¿verdad? ¿Sí? 5. Ausencia de pigmentos. El hialino, del griego hialos, que significa hielo, o sea, el micelio es cristalino, ¿ah? El micelio es cristalino, lo ves como si estuviera hecho de cristal, semejante a hialofilamentos. Por ejemplo, el aspargilo, el penicillinum, el cephalosporium, por ejemplo. El pigmentado tiene un pigmento similar a la melanina, o sea, son prietitos. ¿Sí? Ejemplo de estos: cladosporium, el mintosporium, alternaria, nigrospora, etcétera. ¿Sí? La rodotula o rodotela también. Presencia o ausencia de los septos. Septado y no septado. La otra clasificación de estos, según los poros que se ven en el microscopio: poro simple, microporo, poro rodante y micelio cenótico. ¿Sale? Bien. Entonces, todas estas características que observamos aquí, ¿sí?
es propia de la mayoría de los hongos microscópicos. Vean aquí las hifas pintadas de azul, ahí se observan, ¿sí? Candelabro fábico, por la forma en candelabro, y en nódulo, nodular. Vean esta azul, hifas en raqueta, miren, literalmente. Hifas pectinadas, pequeños piquitos. Así se observan en microscopio cuando se les aplica la pigmentación. ¿Sí? Las modales de las hifas, al margen de cualquier tipo de hifa en cuestión, estas pueden tomar ciertas formas caprichosas, depende de la química del suelo, del país, del lugar, etcétera. Son las que acabamos de ver aquí. Forma de candelabro fábico, nos recuerda a esos candelabros judíos de Shalom. Ahí está. ¿Sí? Especies. Trichosporum esqualeni, Trichosporum fabiforme, Trichosporum concéntrico. Nódulos. Todos nódulos. Este. Vean cómo son literalmente un centro, una bola, y a partir de ahí salen las ramas, nodular. Ejemplo, Trichosporum mentagrophytes. El Trichosporum mentagrophytes se encuentra en el 30% de las uñas con onicomicosis. Véanla. Les presento al Trichosporum mentagrophytes, que ese es el que más frecuente se observa en las uñas. Ahí lo tenemos. Onicomicosis. El mentagrophytes. Espirales. Las hifas forman aspectos de resorte. Zarcillos. Ejemplo, mentagrophytes, ¿ya? ¿Sí? Bien. Tenemos el córpulos nodulares, Clodosporium, por ejemplo, y el espiral, el mentagrophytes. Y luego tenemos el estolón, hifa, de dos rizoides, ejemplo, el Rhizopus. Y el resto, que ya las vimos, las pectinadas, que son aquí como pequeñas espinas, el de raqueta, está acá, ¿sale? Y en zarcillos, como pendientes. Aquí está el rizoide, el de zarcillo, miren cómo cuelga, ¿eh? Ahí está. Así en los sustratos, ahí está. Las características de las hifas, vean. Formas caprichosas. Quiere decir que cuando tú observes 20 o 30 hifas te vas a encontrar uno de estos. Candelabro fábico, cuerpo nodular, espiral, pectinado, raqueta, zarcillo, rizoide y estolón. Déjenle bajo aquí para que lo observen. Ahí está. ¿Quieres tomar una captura de pantalla nada más para que, en resumen, estas son las formas caprichosas de las hifas? Ahí está. ¿Sale? Entonces, hay muchas cosas interesantes con esto, con los tipos de hifas, las funciones y demás. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachas? ¿Dudas? ¿Bien? Ok, perfecto. Entonces no hay dudas, ¿ya? Bien. La reproducción de los hongos. Una de las características más importantes de los hongos es que siempre se reproducen por esporas, llamados conidios, las cuales pueden ser sexuales o asexuales.
Sexual es cuando produce un intercambio de un individuo a otro. Y el asexual significa que él utiliza su propio material. Es decir, imagínate, sexual, uno es de chocolate, otro es de vainilla, y ¿qué se produce? Un Duvalín. En cambio, el asexual, el de vainilla, no puede producir chocolate, ni Duvalín. El de vainilla va a producir vainilla y el de chocolate produce chocolate. De ahí que la reproducción sexual sea lo que más asegura la variedad de los individuos. Entonces, la ventaja de estos hongos es que pueden decidir el sueño de muchos cuando sea sexual o asexual. ¿Vale? Son esas formas. Pero la diferencia entre ambos es que los primeros existen células y órganos sexuales diferenciados que pueden llevar a cabo la fusión de los núcleos. Toman material del otro y fusionan. Por lo tanto, hay intercambio del material genético. Literalmente, la reproducción sexual involucra ¿qué? Intercambio de material genético. Es eso. Y entonces, ¿qué se provoca? Aparición de nuevas características. La raza humana, como nos reproducimos sexualmente, cada vez hay características diferentes. Por eso hoy día hay gente que sigue a Bad Bunny cuando no tiene cero talento, ¿va? Entonces, lo que antes era una porquería y una basura, ahora es aceptado. Ahí tenemos un buen ejemplo de la reproducción sexual. Mal ejemplo, ¿no? Mejor hubiera dado, no sé, otro. Que mientras más pasa el tiempo, más científicos. ¿Sabían ustedes que una investigación reciente demostró que en los últimos años ha decrecido el nivel intelectual? Que se han dado menos número de científicos y antes se daban de a montones, intelectuales y demás. O sea, el nivel promedio de inteligencia está bajando. El nivel promedio de inteligencia está bajando y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Nos estamos degradando? No. Algo está ocurriendo en el sistema que estamos degradando los métodos del saber, fíjense nada más. Y el mejor ejemplo que les doy es eso, ¿no? La música de reggaetón ahorita. Es el mejor ejemplo de lo que cómo nos estamos degradando, ¿no? Entonces eso es el intercambio del material genético. En la actualidad hay una tendencia taxonómica, sí es correcto, ¿no, Perla? Más para los que hemos tenido hijos adolescentes, ¿no? Hay dos clases de adolescentes, los que nos hacen sufrir y los que no. Pues si se le puede llamar música, ¿no, Jessica? O sea, no sé, si se le puede llamar música, ¿verdad? No se ajusta ni a la métrica, ni al orden, ni a nada. Entonces, en la actualidad hay tendencias taxonómicas que indican cuándo se usa la palabra o terminación espora, del griego spora, semilla. Solo se refiere a una forma de reproducción sexuada y conidio, llamada también conidia, su tradición el inglés, término que proviene del coni, polvo, polvillo, se trata anamórfica o asexuada. Entonces, las últimas acuerdos de la micología se nos dijo, ok, a partir de hoy vamos a referirnos a esporas, a los que se reproducen sexualmente, es decir, que intercambian su material genético, y conidios a los que no. Conidios a los que no. ¿Sale? Entonces, algunos autores, pues, nos están dividiendo eso. Aunque esta tendencia cada vez tiene más aceptación, todavía existe controversia al respecto. Por ejemplo, aún se usa el término de esporangiospora, pero que es asexuada, ¿verdad? Pero su proceso de formación es diferente de la mayoría debido a que sus estructuras internas
y no libres. Uno de los inconvenientes que tiene esta clasificación es que el término espora, semilla, sigue siendo muy trivial. Se usa para referirse a formas de hongos, no importando cuáles se trate. Es decir, es asexuado o sexuado, no importa, le voy a decir espora todo, ¿verdad? Entonces, en forma genérica, los hongos que tienen reproducción asexuada, mitospóricos, así se les dice. Mitospóricos. Es decir, que se producen por mitosis. Ya los asexuados, meiospóricos. ¿Por qué? Se producen por meiosis. Tiene más sentido esta clasificación. Tiene más sentido. ¿Por qué? Porque es diferente la mitosis y la meiosis. Les recuerdo, ejemplo, todas las células de tu cuerpo, de la epidermis, de un ojo, de un riñón, tejido vascular, etcétera, se reproducen por mitosis. Y únicamente los óvulos y el espermatocito por meiosis. Ahí está. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, así tiene mucho más sentido, ¿verdad? Bien. Y el proceso de reproducción, pues, asexual y sexual, tenemos varios métodos de reproducción. ¿Sí? Lo más estudiado que ha sido es la ascosporas. Las esporas que resultan de meiosis. Ascospora, meiosis. Se forman a partir de una bolsa o asca, que produce el número determinado de características de ella, la ascospora, ¿verdad? Y aquí tenemos las microfotografías, ¿verdad? A, ascospora, Saccharomyces cerevisiae. A. La A, ascospora, ¿qué les dije que era el Saccharomyces cerevisiae? ¿Qué hace? ¿Se acuerdan? Su nombre lo dice, ¿verdad? Es una levadura. Es la que utilizamos para producir cerveza. Ahí está. Y esta utiliza ascosporas, ¿verdad? Ascosporas de dermatofito, artroderma. La B. C, la imagen de la C. Cigospora del mucor, que te produce la mucormicosis. Mucormicosis, ¿eh? Ahí está. Entonces aquí tenemos el ciclo de las ascas. Los saquitos, vean, y producen la semilla que finalmente va a caer en el suelo y va a producir un nuevo hongo. Luego tenemos las basidiosporas y las cigosporas. Las basidiosporas, ¿de quién son propios? Mientras que acá vemos que son propios de los microscópicos como dermatofitos y levaduras. En cambio, la basidiospora es propio de los hongos macroscópicos. Ah, es el de micología médica de Bonifaz. Se las pego ahí en el grupo para que lo tengan. Nada más que les advierto que tiene como 500 páginas, ¿sale? Ahí van a tener un chorro de lectura. Los macroscópicos, las zetas, ese es propio de ellos. No, pues sí, ahí de vez en cuando le echan una leída, Jessica.
como si fuera la sección amarilla, bueno, la que ya desapareció, ¿verdad? Pero la gente se entretenía leyendo la guía telefónica. ¿Ah? Bien, las basidiosporas propias de los hongos macroscópicos. Son estructuras unicelulares haploides. ¿Qué significa haploide? Que trae la mitad de la información. La diploide la trae completa. Esta la trae la mitad, haploide. Se forma de una bolsa o basidio. Bolsa o basidio. De lo que nacen esterigmas que producen basidiosporas. ¿Ah? Y cigospora. Se forma por la unión de dos hifas. La hifa del hongo izquierdo se va a unir con la hifa del hongo derecho. Ah, pues está bien, por la lectura, ¿sale? Y unen esas dos pequeñas hifas y se intercambian el material genético. Ahí está. Y se forma y se desprende. ¿Y qué forma? La cigospora. Ahora sí, aquí ya tenemos, miren. A, B, C y D. ¿De acuerdo? A, cleistotecios, que son ascosporas. Vean, tenemos las ascocarpo, que es una cáscara que en su interior tiene bolsitas llamadas ascas, con las semillas ascosporas. Ascas y ascosporas. B, gimnotecios. Vean, estructuras de pelillos en el exterior que le llaman hifas de peridio. Y el interior, ascas, esporas, ahí está, igual. C, peritecios, porque están alrededor. Es una bolsa más compacta y dura y las ascas están allí. Y por último, el C, apotecio, como un bastoncillo, un cáliz con las ascas en la superficie. Entonces, ustedes cuando observan los setas, los hongos en el campo, cortas uno, pásale el dedo por debajo y te va a quedar pintado. ¿Por qué te queda pintado? Porque te quedan estas ascas. Y las más comunes son de este tipo, el apotecio, y está pegado en las paredes de esas laminillas que ves debajo del hongo. Allí es donde se encuentra, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llegan esos elementos y caen al suelo? Vean, cae al suelo, comienza a sufrir una metamorfosis, bipartición, forma un corpúsculo, sigue creciendo, hasta formar literalmente los basidios. Tenemos la seta y lo mismo la seta, sueltan las semillas, caen los conidios y ocurre aquí la reproducción por los basidios. ¿Vale? Y esa es la forma, en resumen, de la reproducción como tal, ¿verdad? La sexual, porque son haploides. Y ya después tenemos todas las formas asexuadas. Los estructuras asexuadas, tenemos todas estas, miren, son mucho más, ¿verdad? Mucho más y más complejas. Y aquí los tenemos en resumen en este dibujito, ¿ah? ¿Sale? Aquí los tenemos, vean. Todo un catálogo en el proceso de la reproducción. Con microfotografías en el proceso de la gemación. Miren cuando está abriendo el asco y saliendo las esporas. Igual acá, miren, ese sáculo ya está abierto. ¿De acuerdo? Esta fotografía que tenemos aquí, 2-24, ese es el típico del mucor, que produce la mucormicosis. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el
esporangiospora, que es un tallo. Luego tenemos la cápsula, que es el esporangio. Luego tenemos el centro, que produce las esporas como tal, y los esporógioros. Entonces, finalmente salen las esporas. Esto que tenemos aquí se parece mucho a esa florecilla en el campo que le soplas y vuelan las semillas. ¿Cómo se llama esa flor? ¿Cómo Las se llama? esporas, Sí, pero esa florecilla que le sopla. Ándale, sí, el diente de Jessica. león, que ya. Exacto. ¿Así? Ese es el mejor ejemplo de lo que, cómo es la forma de la reproducción por las esporas y los conidios. ¿Ah? ¿De acuerdo? Y tenemos aquí el recuadro completo de sus métodos. Fenómenos fúngicos, dimorfismo, hongo dimórfico estricto. Dimorfismo es el fenómeno que tienen algunos hongos patógenos que consiste en presentar una morfología de vida libre en la naturaleza, pero otra cuando se vuelve parásito. Es decir, puedes encontrarlo en el suelo del bosque y es una pelotita redondito. Y cuando invade el cuerpo humano, desarrolla hifas. Entonces, hay algunos, como el Mycosporum, por ejemplo, que cuando está en los suelos, es una pequeña espora redonda similar a la levadura. Y cuando invade el cuerpo humano, la piel o las uñas, forma hifas. Esa es la diferencia. La más común es la Mycosporum canis, que se encuentra en el hocico del qué, si se llama canis. ¿En el hocico de qué es el canis? Del perro, ¿no? Exacto. Del perro, del gato, de la oveja, del caballo. Entonces, aguas con esos perritos que se la pasan lamiendo los dedos. Como están chiquitos, no te pueden lamer la cara, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que lamen? Los pies. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya sabes que tu perrito puede ser una fuente inagotable de Mycosporum canis. Luego tenemos el hongo dimórfico básico, requiere de, y sí, los dedos de los pies, ¿ya? Pleomorfismo fúngico, fenómeno fúngico que se presenta en los medios de cultivos, consiste en la transformación irreversible de una cepa por exceso de hidratos de carbono y tienden a cambiar dando un micelio blanco, algodonoso y estéril. O sea, hacen fiesta, cosa que nada más lo vas a ver en los cultivos, en los de laboratorio. Ejemplo, Epidermophyton flucosum y Trichophyton mentagrophytes. ¿Qué significa esto? Que el flucosum que te da el pie de atleta y el mentagrophytes que te da la onicomicosis no van a aparecer esas cosas que parecen terciopelo, como que le sale a la tortilla, por ejemplo, en los cultivos de agar, aparece como terciopelo. En cambio, cuando invade el ser humano, no. A eso se le llama pleomorfismo fúngico. Y la mayoría de los hongos patógenos, sobre todo los epidermofitos, sufren pleomorfismo fúngico. Ahora ya sabes por qué. Cuando estos tipos de hongos los ponemos en cultivo en el laboratorio, aparece terciopelo, pero cuando están invadiendo el cuerpo, no. ¿Por qué? Porque son pleomórficos fúngicos. ¿De acuerdo? Bien. Y seguimos teniendo otros fenómenos como reducción morfológica fúngica, cambio en la forma del hongo, dando su mínimo estado al presentarse como un infectante, que significa se vuelve pequeño y anda en el medio tratando de infectar. El lesional
es la capacidad de un agente etiológico de generar diferentes cuadros clínicos. Por ejemplo, la tiña de la cabeza, la tiña capitis. ¿Han visto a esos niños con rodetes en el pelo, que el pelo se rompe y es descamativo, la tiña capitis, que antes la gente la confundía con sarna de la cabeza? La tinea capitis todavía es común en poblaciones pobrísimas, la India, etcétera. ¿Sabes por cuál es el más común que te produce la tinea capitis de esta forma lesional? ¿Cuál tenemos aquí? A ver, díganme, que está resaltado aquí en verde. ¿Cuál es? Bien, exacto, ¿va? Entonces, será muy sano besar a tu perro. ¿Ustedes qué dicen? Hay unos videos ahí en TikTok donde dicen, ¡ay, qué ternura! Un bebé sonriéndole a un perro, el perro haciéndole a la araca y el perro se le acerca y le lame la cara al bebé. Por Dios. Imagínate. Y luego llega toda la parentela, llega la tía Dionisia, la tía Fabiola y la tía Manuela, que tienen perros en casa y ellas se dejan besar por el perro y luego llegan y besan al bebé. Pobre bebé, ¿no es un crimen? Claro que sí. Pues sí, pero a ver, dice, hasta decían que una herida que si la lamía un perro se curaba. No, pues es que son mitos, ¿verdad? No, más bien, ¿sabes cómo se puede curar más fácil una herida si no tienes a la mano nada? Orinarla. Orinarla, ¿verdad? Hay unos apósitos impregnados de plata coloidal y alginato que utilizan las fuerzas militares de los Estados Unidos, los marines, que cuando los hieren, pegan el parche y si no tienen agua, ¿sabes cómo la activan? Se orinan. Se orinan ahí encima del parche, así como lo oyes. Entonces, pues no, yo le voy más a orinar una herida a que el perro te esté lamiendo, así como lo oyes. ¿Sale? Hay experiencias empíricas que nos dicen que una hemorragia la puedes detener orinando. ¿Ah? Dios mío, ¿cómo es posible? Pues sí, en teoría, si tienes tus riñones limpios, la orina sale estéril, ¿verdad? En teoría, digo, pero ya hay tanta porquería que ve tú a saber. Pluralidad etiológica. Sí, de veras, Jessica. Mycosporum canis, también especie del aspargilo. Este aspargilo es el hongo que más muertes produce en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pulmonar, otomicosis, úlceras corneales, onicomicosis, úlceras cutáneas. Fíjate, este aspargilo, sobre todo la variedad Níger, aspargilo Níger, invade el pulmón hasta que literalmente deja de funcionar. Rinosinusitis. ¿Qué más nos produce el aspargilo Níger? Esto que voy a resaltar aquí en color, díganme qué es. Esto que acabo de resaltar en rojo. Onicomicosis. Exacto, Perla. Entonces, si ahora estamos viendo que el aspargilo Níger produce daño pulmonar y este mismo se encuentra en las uñas, ¿qué me dices al respecto?
¿Qué concluyen ustedes? ¿Qué concluyen de esto? Del ejemplo del Aspergillus niger. A ver, piénsenle. ¿Qué concluimos de eso? De ese dato que les acabo de dar. ¿Qué con ese hongo aspargilo? ¿Nadie? Opiniones, chicas. ¿No? ¿No? ¿En serio? ¿Les digo? ¿Me están escuchando o ya se fueron? Ah, ok, sí me están escuchando. Ok. Bien, sí, Jessica. Ok. Fíjate bien. Aspergillus niger es capaz de producir la muerte desde líquido cefalorraquídeo si llega a introducirse por ahí, aunque es barrera. Ya vi el caso de alguien que se inyectó la espalda para tratar de sacar ahí una infección del raquis. Pulmón, corazón, etcétera. ¿En dónde más encontramos el aspargilo? En las uñas. Imagínate alguien con onicomicosis y tú dándole el golpe al polvito. Acabas de aliviarte del COVID-19, apenas estás en proceso de rehabilitación y ya le estás dando al golpe al polvito lleno de aspargilo. ¿Qué crees que va a pasar? Ahora sí ya me entendieron, ¿va? Sí, profe, la muerte. Está, dice uno, pero ¿cómo? ¿Cómo lo oyes? Imagínate que tienes por ahí algunas microlesiones de los alveolos por el COVID y luego te aspiras ese polvo rico en aspargilo, logra traspasar la espora, las paredes alveolares, llega a la sangre y se va por sangre. Se instala en pulmones, se hincha el pulmón y a formar líquido, o sea, ¿sale? Entonces puedes buscar en internet aspargilosis pulmonar, ¿verdad? Para que te des una idea de lo que puede producir el aspargilo en el sistema. Entonces, no es para que te dé miedo, ¿ah? De aquí en adelante ya no voy a tratar onicomicosis, no, Dios. No, ponte filtro de polvo. Uno, humedece la uña, no la trabajes en seco. Yo tengo un algodón húmedo, empiezo a desbridar, un poco de humedad otra vez, sigo desbridando, otra humedad, sigo desbridando y así. O de plano, gástate un dineral en un micromotor que tenga la sonda de aspiración, ¿va? Como lo de los dentistas que aspira directamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, yo lo que hago es el cloruro de benzalconio, una parte de benzal por 2 de agua normal. Una de benzal por 2 de agua normal. ¿Qué pasó, Perla? ¿Qué duda? Sí, es igual, Jessica, puede ser el benzal puro. De pasada el benzal puede ablandar la uña, ¿eh? Muy bien, Perla. Sí, con benzal directo, ¿eh? Ablanda la uña, ¿eh?
¿De acuerdo? Bien, entonces nos vemos próxima clase. Chicas, ¿cuántas fuimos? A ver, déjenme contar aquí en el grupo cuántos fuimos. A ver, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Ah, caray, son poquitos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Uy, la mayoría está desconectada. ¿Qué pasaría? Bueno, ni modo. 3 de 40. Ya mis bonos están bajando, muchachos. ¿Qué está pasando? ¿Alguien les pasó un chisme de mí y ya me perdieron la consideración o cómo? Ya cada vez son menos, fíjense. Las que se conectan a las clases, ni modo. Ok. Pues sí, a lo mejor el viernes andan por ahí de juerga, no sé, ¿va? Ok, entonces, sí, dime ¿Sabe qué usted. pasa? Bueno, a mí en lo personal, me desubicó mucho lo de la aplicación nueva que pusieron Sí, y la de, ¿cómo se llama? La otra aplicación donde estás Telegram. con videos, Telegram, ajá. A Mm. mí en lo personal me desubicó mucho porque no me manda notificación y No, ok. se me dificulta porque a veces ya no sé o sea, reviso en uno y no hay nada y me voy al otro y así ando, pero realmente no me Ah, notifica. caray, Y cuando bueno. sube a los grupos de WhatsApp, ya, o sea, ya me aparece todo, pero estoy así, pues estoy metiéndome, ya no sé para dónde darle o para dónde irme, ya me voy al Face y también de repente ya no encuentro sus publicaciones y me han agregado a otras y ya no sé, como Sí, que es que Facebook me tiene castigado, hiper castigado, ¿ah? Ok, entonces, pues bueno, ni modo, ya no me había gustado WhatsApp, voy a tener que volver allá, al WhatsApp, pero si se fijan, pegué notificación en WhatsApp, ¿lo vieron? ¿Vieron la notificación de WhatsApp, muchachas? sí, profe, yo sí la vi. Ah, bueno, Sí. entonces, pues ahí le voy a seguir. Ok, chicas, les voy a pedir un favor. Las que estuvieron aquí presentes van a entrar a los grupos de WhatsApp, a todos los que ustedes estén míos, como talleres, como el de clases, como el de casos clínicos, como chicas, se perdieron la clase, chicas, o saben qué, no se perdieron de nada, o sea, no sé, porque también quiero ver si los viernes les parece que no es ideal, pues me voy a otro día, a lo mejor los lunes. El sábado de plano no lo puedo mover porque ahí se están dando las clases regulares de la pedicura, ¿ok? Entonces, comenten, compartan, digan y vamos a ver qué resulta. ¿De acuerdo, muchachas? Muy bien, de nada, Fátima. Gracias. Ok, Perla, gracias. GU, ¿quién es EA? ¿Quién es EA? El amor no existe, dice EA. Estoy de acuerdo contigo, EA. Completa y totalmente de acuerdo, EA, contigo. ¿Quién es yo? Es que no logro ver tu nombre. Yo. Acuérdense cuando entren, hay dos modos de entrar, dice modo invitado y el modo por cuenta, o sea, y ahí pones tu nombre. ¿Quién es EA? Nomás dijo yo, como el Chapulín Colorado. ¿Quién es EA? Ah, qué bien, Jessica. Pues sí, ahí va a quedar la cuestión aquí es de que muchas a lo mejor ven la clase, la repetición y ya ni siquiera me dicen, profe, ya la vi. Pati Martínez, Pati Martínez, ok, GU. Muy bien, Pati Martínez. Y luego, a ver, espérenme. No, ya me hice pelotas. El profe está en A ver, espérenme, ya. Guanacaste y lo da en línea. Ok, Jessica, sí, dice, sí, muchísimas gracias, ok. Estoy leyendo los chats. Ok.
Perla, sí. Pues no puedo ver la repetición. Dice Jessica, bien. Muy bien, Fátima, que esperas unirte pronto, muy bien. Sí, invitada GU es Pati Martínez, bien. Ah, ok. Ya vi quién es Perla, ok. No, pues yo también, te apoyo, Perla, yo igualmente, ¿eh? A la fregada eso. A ver si Ok, dice María Flores hoy, no sé cómo mover, ok. Bueno, María Flores, sí, también tú eres de las mías, María Flores, ya. No crees en el amor, qué bueno. Los lunes, Pati, creo que es Pati Martínez me la da que está tanta diciendo flojera los estar lunes, ¿verdad? leyendo y descargué la aplicación que es Skype. Ok, chicas, a ver, levanten la manita, chicas, ahorita las que les parezca que estaría bien esta clase los lunes. Estoy en una confianza para estar ahí leyendo. ¿Les parece esta clase los lunes? Ok, de acuerdo, entonces el lunes nos vemos. Como me dijo abrirlo con el correo, entonces, Muy bien, está bien, de acuerdo, Pati. Bien, ¿qué más están escribiendo? Jessica está escribiendo. ajá. Y todos los años que llevo utilizando, ¿sabe qué alerta sonaba? Porque el mío es de No, pues sí, ni modo, Jessica. El lunes, a más tardar 8:30, ok, a más tardar 8:30. Porque lo que salgo del trabajo y llego acá ya se hizo la media, ok. Había Facebook, WhatsApp. Muy bien. Sí, les digo, yo creo que hay muchas que ven la clase grabada, pero ya ni siquiera me comentan si la vieron o no. Entonces, acuérdense lo que les encargué ahí en los grupos de WhatsApp y todo, digan chicas, 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 ok. Bien, muchas gracias entonces. Sí, de acuerdo. Ok, está bien, Jessica. Muy bien, Patti. Sí, Patti, pues es la idea que ya sea todos los lunes la clase de micología hasta abarcarla. Una vez que concluya micología, ya nos pasamos a otra cosa. Tal vez farmacología, ¿verdad? No sé, una vez que micología concluya, me puedo pasar a farmacología o a otra cosa, ¿de acuerdo? Ok, chicas, buenas noches a todas, gracias. Nos vemos. Excelente. Sí, claro que sí, Pati. Sí, farma estaría bueno. Ok, de acuerdo. Entonces, en cuanto concluyamos micología, estaremos con farma. Yo calculo que micología la acabamos en unos 3 meses más aproximadamente, ¿ok? Para que no se me desesperen. Bien, chicas, hasta la próxima. La primera ¿Alguien en más está reflejar escribiendo? una enfermedad con en la que se puede ver todos los procesos, desde la forma, el color, el grosor y la textura. Sí, todas las clases quedan grabadas, todas. Todas las clases quedan grabadas, nada más que acuérdense que las grabo y quedan en privado. Alteraciones. O sea que quien se inscribió a mi canal de YouTube no los puede ver. Mis seguidores del YouTube no lo pueden ver, más bien mis alumnas que tienen el link, sí. Sí, quedan grabadas. De hecho, una vez alguien me envió un mensaje y me dijo, profe, tengo una duda con un tema que dio y ya me hizo la pregunta y era de micología y yo dije, oye, pero ¿cómo? ¿Tú tomas los cursos? Me dijo, no. O sea, alguien le pasó el link. Entonces, pues está bien, ve mis clases, pero no está en el grupo de WhatsApp.
O sea, hay quien dentro de mi grupo de WhatsApp comparte los links, qué bueno, excelente, pero mínimo saber que de alguna manera, pues me están siguiendo, ¿va? Me siguen. O sea, admiradoras en secreto, no. No, soy yo fulana y aquí estoy. Así es la cosa. ¿Sale? Eso es lo ideal. A ver, ¿qué pasó? ¿Alguien está escribiendo? Ah, a ver, ¿qué pasó? Ok, ahí está el documento de psicología médica. Sí, no hay problema, Pati. Estoy enviando el documento que acabamos de leer. Ahí va el documento para que lo descarguen. Se está descargando, sale nomás que está pesadito. Ahorita queda aquí en el grupo y se lo descargan, ¿ok? Ahí va el 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Ahí está, ya lo pueden descargar, ¿sale? Lo pueden descargar si quieren. Bien, si no hay más dudas, chicas. Ok, Pati, sí. Sí, de nada, Jessica. Sí, por nada, Pati. Bien. Entonces nos vemos el sábado, las que están inscritas, pues, ahí en el grupo de pedicura profesional. Nos vemos el sábado a las 8, y lunes 8:30. Pasen la voz, ¿ok? Gracias, gracias.